Bien, jóvenes, continuamos con el curso. Ya, hoy vamos a ver el tema de tablas en PowerPoint. Un tema que también lo hemos desarrollado en el curso de Word. Ya, entonces vamos a ver cómo se comporta la creación de tablas aquí en este programa, ¿no? De todas formas, en el aula saben que tienen ustedes ya ahí los materiales, ¿no? Entonces vamos a pasar a explicar cómo se desarrollan las tablas en este programa, ¿no? Bueno, yo ya hice el archivo, ya saben ustedes cómo generar el archivo. Vamos a abrir el archivo para poder en este caso tener presente lo que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, aparece normalmente así, le colocamos nueva diapositiva, ya, yo voy a colocar diapositiva en blanco. Y ya sabemos que debemos trabajar con un fondo, ¿no? Ya eso ya depende de lo que cada uno esté buscando en su diapositiva, ¿no? Entonces, siempre a libertad, pero de la mejor forma. Ya hay que utilizar, en este caso, los temas que nos propone el PowerPoint. Puedo añadir varias, ¿no? ¿Ya? Y puedo de repente aplicar a todas para que tengan uniformidad, ¿no? Bueno, voy a colocar el tema de hoy día, tiene que ver con tablas. Entonces voy a colocar acá el tema de tablas. Aquí tenemos las tablas, ¿ya? Que vamos a ver hoy día, ¿no? Esa la podemos colocar, por ejemplo, con una forma. Voy a colocar una forma colocando aquí lo de tablas y le voy a dar, por ejemplo, ya un preestablecido, ¿no? Muy bien, tenemos, por ejemplo, para aplicar, por ejemplo, otras formas, ¿no? Una especie de subrayado así, ¿ya? Y entonces, para mí estaría de repente en mi tabla, ¿no? Mi tabla, diré el título, ¿no? Voy a colocar por acá en la parte inferior, ¿ya? Mis apellidos. Ya es importante siempre que pongamos nuestros apellidos, ¿ya? Y tenemos por acá, en este caso, ya aplicado aquí el nombre, ¿no? Y le voy a añadir un símbolo para que tenga un poquito de relevancia y se note mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, la manito que está por acá, ahí está. Ya está. Muy bien. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es insertar las tablas dentro de nuestro PowerPoint, ¿ya? Hemos visto ya los temas de formas, imágenes, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya hay varios temas que ya hemos tratado hasta el momento, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar en la tabla. Esta se encuentra en la ficha insertar. Aquí está la tabla. Y tenemos varias formas de inserción de tabla, ¿no? Una es eligiendo estas cuadrículas. La otra es insertando una tabla determinada. La otra es dibujándola. Y la otra es insertar una hoja de cálculos de Excel, ¿no? Un programa que no hemos visto, pero también está ahí como opción. Entonces, si yo por ejemplo elijo las cuadrículas, ves que se va dibujando una tabla, ¿no? ¿Ya? Una vez que yo tengo la tabla, entonces esa la puedo mover colocándome en los bordes. Y también a modo de imágenes, colocándome en estos círculos, podría ampliar, por ejemplo, la tabla, ¿no? ¿Ya? Podría colocarle más ancho, más, en este caso, delgado, etcétera, ¿no? Para que la tabla tenga la cantidad de información que yo quisiera distribuir en mi PowerPoint, ¿no? Una tabla está conformada por varias columnas. Las partes que están aquí son las columnas. Las partes verticales, estas que están aquí, son las columnas. Y lo que tenemos hacia la parte inferior serían las filas, ¿no? Entonces estos serían columnas, ¿ya? Estos son columnas. Todas las verticales siempre van a ser las columnas, ¿no? Y las partes horizontales, es decir, estas partes que están aquí, a esa la denominamos filas, ¿ya? Entonces estas serían las filas, ¿no? La intersección entre las columnas y las filas hacen las cuadrículas, ¿no? Estas cuadrículas que están aquí, que se llaman celdas, y formarían la tabla, ¿no? La tabla, el objetivo de una tabla es distribuir la información que yo quiero
ya en columnas y filas. Por eso colocamos en este caso la tabla, ¿no? Y una vez que la tabla ha sido insertada, en la parte superior vamos a tener las opciones propias de la tabla, ¿no? O sea, vamos a tener el diseño de la tabla, que tiene todo un conjunto de opciones, ¿ya? Y también la disposición. Estas dos opciones van a activarse cuando yo esté seleccionando la tabla. Si yo la tabla no la selecciono, esas dos opciones no las voy a tener en la parte superior. Solamente es posible y solamente se activa cuando la tabla está seleccionada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué se puede hacer cuando yo inserto una tabla, ¿no? Cuando yo inserto una tabla, lo primero que podríamos de repente elegir serían los estilos, ¿no? Si no quiero yo colocar un color rápido, ¿no? O sea, no quiero colocar yo los colores, rápidamente podría aplicar un estilo, ¿no? ¿Ya? Estos estilos que aparecen por aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, varios de los estilos, ¿no? Cuando yo aplico los estilos, en la parte superior, en la parte de aquí, en la parte izquierda, vamos a ver, por ejemplo, fila de encabezado. Mira, si yo desactivo, va a quitar el color de la fila de encabezado, ¿no? Filas totales, ¿ya ves? Las va a activar si yo deseo, ¿no? Filas de bandas, si yo quiero que tenga esos colores, la va a activar, ¿no? Primera columna, por ejemplo, si quiero un color. Última columna. Y columnas con bandas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es cuando aplicamos un estilo determinado, ¿no? Si yo no quiero aplicar un estilo determinado, yo mismo puedo seleccionar y aquí puedo cambiar el color que yo deseo, ¿no? ¿Ya? Entonces tienes las opciones de elegir un estilo de tablas o tienes las opciones de tú seleccionar el que tú desees y aplicarle tú el propio color, ¿no? ¿Ya? Aquí en el sombreado tenemos, aparte de los colores, tenemos por ejemplo que yo puedo colocar degradados, ¿no? Degradados, ¿ya? Por ejemplo, si yo selecciono, podría aplicar texturas, ¿ya? Texturas. Y si yo selecciono, podría aplicar, por ejemplo, ¿ya? Fondos a las tablas, ¿no? Pero bueno, esto de aquí ya no se aplica porque como tiene el estilo, ya ahí no se va a mostrar, ¿no? ¿Ya? Pero entonces podríamos aplicarle un color aquí, ¿ok? También seleccionando la tabla, una vez que yo selecciono la tabla, puedo aplicarle bordes, ¿no? Ya, bordes arriba, ¿no? Bordes en la parte inferior, ¿ya? O de repente todos los bordes, ¿no? Ya dependiendo, ¿no? De lo que yo quisiera, ¿no? Además, en los bordes es posible, por ejemplo, ya elegir también un color de borde, ¿no? Que después lo vamos a realizar. Mira, aquí está el color de la pluma. Yo, por ejemplo, puedo elegir un color y ahí aplico el borde, ¿ya ves? Mira aquí, elijo el color, aplico todos los bordes. Estos serían para aplicar los colores de borde, ¿no? De repente no necesito que todos tengan el mismo color, ya no le aplico, ¿no? Ya depende, ¿no? De la misma forma, aquí tengo, por ejemplo, el grosor o el tipo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, de repente yo quiero este tipo, muy bien, le aplico, ya ves, aparecen punteados, ¿no? Porque he elegido este tipo. De repente más grosor, lo vuelvo a aplicar, más grosor. Eso va a depender siempre de lo que cada uno ya quiera para su tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, podría dejarlo así. Y si a mí no me conviene, simplemente me voy y elijo un estilo. Y automáticamente ya voy a elegir el estilo propio que está en la parte superior, ¿no? Muy bien, también podemos dibujar de repente una tabla, ¿no? Me voy a ir, por ejemplo, voy a duplicarla, ¿ya? Y otra de las opciones, por ejemplo, que tenemos para insertar la tabla es, por ejemplo, insertar una tabla, que es la segunda opción, ¿no? Entonces me sale esta ventanita. Como yo sé que las columnas son verticales y las filas horizontales, yo puedo decidir, por ejemplo, cuántas columnas quiero aplicar y cuántas filas también, ¿no? Por ejemplo, voy a aplicar 10 columnas y voy a aplicar 8 filas. Acepto, ¿ya? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿no? Insertados en el PowerPoint. ¿Ya ves? Ya tenemos ahí la inserción, ¿no? Muy bien. Otra de las técnicas que también podemos utilizar para la inserción de tablas es, por ejemplo,
insertar tabla, dibujar la tabla, ¿no? Cuando tú dibujas sale un lápiz y tú, por ejemplo, puedes arrastrar con el lápiz e ir dibujando ya el marco, ¿no? Mira, acá tengo, por ejemplo, un dibujo, ¿ya? Y aquí me voy a la parte de dibujar tablas y entonces activo nuevamente el lápiz y le digo, mira, yo quiero, por ejemplo, que mi tabla tenga esto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces sirve para ir dibujando la tabla. Si no la quiero, la elimino, ¿no? ¿Ya? Con este borrador, ¿ya? Vamos a ver si lo elimina ahí, mira la línea, ¿ya? Aunque no se ve bien, pero ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, voy a suprimir, ¿no? Voy a seleccionar nuevamente esto, lo suprimo y ahí estaría, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso podemos, en este caso, dibujar ya una tabla, ¿no? Podemos dibujar una tabla. En este caso solamente me ha aparecido de esta manera, ¿no? ¿Ya? Pero cuando yo quiero dibujar con el lapicito, puedo, por ejemplo, ir seleccionando e ir dibujando, ¿no? Mira, así por ejemplo, ¿ya? Así por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Dependiendo, ¿no? Dependiendo qué es lo que quiero en este caso dibujar, ¿ya? Yo no suelo utilizar mucho el dibujar, pero a veces nos puede ayudar, ¿ya? Sobre todo para líneas irregulares, ¿no? Como por ejemplo, de repente han visto tablas que tienen así, ¿no? Una línea diagonal, ¿no? Entonces para eso, para ese caso, ya es indispensable a veces colocar de repente el dibujo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, bueno, lo voy a eliminar, me voy aquí a seleccionar el borde y lo suprimo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, voy a insertar entonces ahora una tabla, que es la forma que aquí tenemos, esta de aquí, ¿ya? Entonces, yo tengo por ejemplo esta tabla y puedo borrar por ejemplo algunas líneas que no quiero que aparezcan, ¿no? ¿Ya? Pasando el borrador siempre por esas líneas, ¿no? Si queremos borrar, ¿ya? Esto no se va a ver hasta cuando tú muestres en pantalla, ¿no? ¿Ya? En pantalla, si no, simplemente lo dejas ahí, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a la parte de disposición. Pero antes de pasarnos, vamos a colocar aquí los efectos también. Mira, son pocos efectos para las tablas, ¿no? Ahí yo puedo aplicar este efecto, mira este efecto, ¿ya? Así para las tablas, ¿no? O puedo aplicar, por ejemplo, otro efecto de sombras para mis tablas, ¿no? ¿Ya está? Ya. Ahí tengo, por ejemplo, mi tablita, ¿no? Y una vez que tengo la tabla, ahora sí, yo me pasaría, por ejemplo, a disposición. Y en disposición tenemos varias opciones, ¿no? También, ¿no? ¿Ya? La disposición tiene que ver, sobre todo, con la forma de darle a nuestra tabla, ¿no? El formato que podemos darle, cambiarle la forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, si me coloco aquí y aquí parpadea, yo podría decir, por ejemplo, que se eliminen las filas, ¿no? Entonces se va a eliminar esta fila, ¿ya ves? Eliminar filas. Si estoy aquí parpadeando, por ejemplo, le puedo decir que se elimine toda la columna, o sea, lo vertical, ¿no? Toda la columna. Y si quiero que se elimine todo, puedo decirle que se elimine toda la tabla, ¿ya? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer eliminaciones, ¿no? ¿Ya? Vuelvo a insertar una tabla, ¿ya? Y me voy a disposición, ¿no? ¿Qué más? Así como puedo añadir, o así como puedo eliminar, puedo añadir. Es decir, si yo me coloco acá, puedo añadir, por ejemplo, debajo más filas. Puedo añadir a la izquierda columnas, ¿ya? O puedo añadir, por ejemplo, a la derecha columnas, ¿ya? Depende, ¿no? Y de repente puedo seleccionar un conjunto de filas y columnas y decirle, mira, elimíname todas las columnas, no las quiero, ¿no? ¿Sabes? Voy a ampliarlo un poco. Ahí está. También puedo, por ejemplo, colocarme por aquí y decirle, divídeme, dividir celdas, ¿no? Por ejemplo, esta celda que está por acá, yo la puedo dividir, ¿no? Mira, le digo dividir celdas y le digo divídete en dos columnas. Ojo, esta celda la estoy dividiendo en dos columnas, ¿no? ¿Ya? Y así como divido, podría combinar. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto y lo combino. Combinar significa unir un conjunto de celdas, ¿no? Entonces puedo dividir, ¿ya ves?
o puedo combinar. Y así voy dándole la forma, ¿no? ¿Ya? Cuando yo tengo un texto, por ejemplo acá tengo un texto, ese texto normalmente siempre se coloca en la parte superior, ¿no? Así, ¿no? Entonces yo con esto podría orientar mi texto, ¿no? Así o así. Esto es para vertical, mueve el texto de forma vertical, y esto mueve el texto de forma horizontal, ¿ya? Acá, por ejemplo, voy a colocar otro texto, y ese texto también la puedo direccionar, es decir, puedo cambiar, ¿ya? En este caso, la dirección de mi texto. ¿Ves? Así, ¿no? Y también se puede dar márgenes, en este caso, aquí a la celda, ¿no? Dependiendo, ¿no? ¿Ya? Si no quiero ninguno, mira, aparece bien pegadito. Y si quiero, por ejemplo, aquí ya tiene un movimiento, ¿no? Tiene un margen, esta parte de aquí, ¿no? ¿Ya? Otra de las cosas importantes que podemos en este caso tener en cuenta es que cuando ya tenemos nuestra tabla y podemos darle la forma, podemos combinarle, por ejemplo, como hemos visto, y aquí podemos darle, por ejemplo, un título a la tabla, y esa la podemos orientar, lo puedo llevar al centro, ya tengo ahí mi texto, puedo seleccionar y puedo cambiarle, por ejemplo, el tamaño, etcétera, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que podemos en este caso realizar, ¿no? Bueno, el panel tiene que ver con todos los objetos que tenemos acá, ya eso aparece en todas las opciones, y si yo tengo una o más tablas, puedo ordenar la tabla una con otra, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si yo aquí mismo tengo otra tabla, ¿no? ¿Ya? Tengo otra tabla, así, y entonces ya podría ordenar aquí, por ejemplo, traer al frente y enviar atrás, ¿no? Ya en este caso, mi tabla, ¿no? Entonces para eso sirve esa opción, ¿no? Para orientar, ¿no? ¿Ya? Entonces es cómodo realizar una tabla aquí en PowerPoint, ¿no? Y si yo quiero que, por ejemplo, que estas dos tablas estén bien alineadas, ¿no? Aunque yo cuando yo muevo aquí ya me aparece una línea que me ayuda, ¿no? Pero por ejemplo, si selecciono estas dos, ¿ya? Yo podría decir, por ejemplo, que se alineen a la izquierda, por ejemplo, ¿ya ves? Se alinea a la izquierda, ¿no? Se alinea en la parte superior, ¿ya? Entonces estarían los dos aquí, uno superpuesto, ¿no? ¿Ya? Etcétera, ¿no? Para eso sirve la alineación, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a borrar esto para quedarme solamente con esta tabla, ¿ya? Y esas serían, en este caso, las opciones propias que yo podría colocar dentro de una tabla. Ahora, ¿para qué sirven las tablas, no? Las tablas sirven, por ejemplo, para organizar la información, como por ejemplo en este caso, ¿no? ¿Ya? En este caso, si yo analizo esta tablita, yo por ejemplo aquí al analizar diría, ¿no? Mira, ¿cuántas columnas hay? 1, 2 y 3 columnas, ¿no? ¿Cuántas filas hay? Hay una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, ¿no? ¿Ya? Esta está combinada y aquí hay un texto, aquí hay un texto, otro texto y aquí hay diferentes textos, ¿no? Entonces ya tengo, y colores también tiene esta tabla, ¿no? Entonces así se puede en este caso cambiar las formas, ¿no? Como ya hemos visto, ya combinándolos, dividiéndolos, podemos tener otra forma y luego escribiendo, ¿no? Cambiando la dirección del texto, etcétera, ¿no? Todas las opciones que en este caso ya les he explicado, ¿no? Y luego, una vez que ya tienen los textos, ya podríamos en este caso ir ordenando, ¿no? En estos bordes, pues arrastrar de forma individual cada uno de estos bordes. Estos bordes son estos bordecitos que están acá, o estos bordecitos, y en este caso tú le puedes ir movilizando para ponerle el tamaño o la anchura de vida, ¿no? A cada uno de las filas o columnas que en este caso quieras aplicar, ¿no? Ya tenemos ahí esa opción, ¿no? Muy bien, entonces una vez que hemos visto esto, ya podemos insertar o podemos empezar a realizar nuestro trabajo, ¿no? Miren, observen que aquí estos son formas, ya hemos visto, formas, textos, un fondo cualquiera, y la tabla solo se encuentra aquí, ¿ya? O sea, la tabla es esta, ¿no? ¿Ya? Siempre
Hemos dicho que en la mayoría la tabla a veces aparece ya con diferentes conceptos, ¿no? No solamente aparece una tabla, hay casos donde aparece solo una tabla que tú quieres aplicar, pero hay casos donde a veces podemos colocarlo de esta forma, ¿no? Entonces esta sería nuestra primera diapositiva a desarrollar. Bien, aquí por ejemplo no hay, ¿no? Son textos, una imagen, textos, ¿no? Para escribir e imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay concepto de tablas, ¿no? Y aquí hay formas, ¿no? Ahí está el forma, ¿no? Entonces, en la diapositiva 2 no hay concepto de tabla. Hay un recordar de lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Imágenes, textos, ¿no? Que podemos colocar ahí, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Aquí sí hay una tabla, por ejemplo, ¿no? Si yo analizo, yo diría, por ejemplo, que aquí hay una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas. ¿Cuántas filas hay? Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, ¿no? Y luego ya estas de aquí están combinadas, ¿no? Estas de acá están combinadas, aquí hay una combinación, ¿no? Aquí también hay una combinación, aquí también hay una combinación, aquí también hay una combinación, ¿no? Y luego una vez que ya le has dado la forma, ya colocas la información que está aquí como texto o números que aparecen ahí, ¿no? Entonces aquí sí hay un concepto de tabla para organizar los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay conceptos de tabla, todos son formas, ¿ya? A ver, analizando de repente ahí las formas. Si tú quieres hacerlo con una tabla, también podrías en este caso realizarlo, ¿no? ¿Ya? Pero la tabla no te da la curvatura, ¿no? En cambio, aquí sí hay, por ejemplo, ya curvaturas como esta, ¿no? ¿Ya? Curvaturas de este tipo, ¿no? Así. Esto de aquí es básicamente forma, ¿no? Para recordar y que en este caso se puede aplicar, ¿no? Si tú de repente decides no hacerlo con formas y de repente quieres hacerlo con una tabla, yo construiría, por ejemplo, esta tablita, digo, una columna y 2 filas, ¿no? Si yo digo, me está pidiendo una columna y 2 filas, o sea, mi tabla sería más o menos como este, ¿no? ¿Ya? Así, ¿no? Así de este tipo, ¿no? Así, que también es válido, ¿no? De repente yo quisiera más rápido, en vez de estar dibujando y colocando una línea por ahí, coloco, por ejemplo, una tablita de este tipo, ¿ya? Para reemplazar ya esta parte, ¿no? Y adentro ya van imágenes, van formas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo colocar una forma, ¿ya? Y ya tendrías que, en este caso, dentro colocar la forma, ¿no? Ya, etcétera, ¿no? Una imagen, distribuir la información para tener, por ejemplo, ya este modelo, ¿no? No te olvides que este también es una forma con una imagen de fondo, ¿no? Ya, este es formas, no te vayas a olvidar que son formas que uno puede colocar y en vez de rellenarlo con un color, lo rellenas con una imagen, ¿no? ¿Ya? Entonces así se va dando la forma, ¿no? Como esquema. Bueno, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú, ¿ya? Para que en este caso puedas verificar. Aquí, por ejemplo, hay 2 imágenes, un texto y aquí está la tabla, ¿no? ¿Ya? Aquí está la tabla, ¿no? Esta es la tabla con un título, pero esta es la tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, analiza cuántas columnas tiene, cuántas filas tiene y adentro hay formas, ¿no? Como para distribuir la información. Pero ahí sí hay una tabla, ¿no? Y finalmente aquí también hay una tabla, ¿no? Ya este, por ejemplo, es una forma, una imagen y la tablita está aquí, ¿ya? Entonces, estas son las actividades ya que se van a desarrollar para el tema de hoy día que tiene que ver con las tablas, ¿no? Organizar la tabla nos permite en este caso distribuir de forma correcta nuestra información en una diapositiva para luego exponerla.